Estamos retornando a la serie de mensajes del apóstol, basado en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En esta ocasión estamos en el capítulo 5 y quiero leer el verso 14 y 15 que ya leímos como parte de la lectura devocional, pero estos dos versos nos van a servir de base para el mensaje de este día. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Tratando unos con otros. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es tu voz en medio de tu pueblo. Señor, en esta hora hemos venido a oírte y te pedimos que tú nos guíes con tu espíritu a toda verdad. Úsame, Señor, no soy más que un instrumento en tus manos. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la idea del apóstol Pablo en cuanto al crecimiento de la iglesia era muy diferente y en consecuencia estaba en un contraste muy agudo con la preocupación que hoy tienen algunos que se consideran expertos en crecimiento. Por ejemplo, las preocupaciones de ellos son con relación a cuestiones demográficas, confabulaciones sutiles para hacer la iglesia más, entre comillas, amigable al buscador. Emplean todo tipo de metodología sofisticada con el propósito de entretener a las personas que vienen a los servicios de adoración y hacerlos, entre comillas también, más relevantes. Sin embargo, todas estas preocupaciones actuales de mucha gente no tienen nada que ver en absoluto con las preocupaciones bíblicas sobre el crecimiento de la iglesia, en específicamente las preocupaciones de Pablo sobre la iglesia y su manera saludable de comportarse. El énfasis, cuando leemos las cartas de Pablo, específicamente esta carta a los tesalonicenses, está en el aspecto de las relaciones entre los creyentes. Porque según el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, esa es la cualidad más atractiva de una iglesia. Repito, las relaciones entre los cristianos. No aquellas cosas que el hombre ha inventado pareciéndose más al mundo que a Cristo. Las relaciones de unos para con otros. Yo he dicho otras veces que hay personas que llegan a la iglesia pensando que es un lugar donde van simplemente a recibir y a recibir. De hecho, cuando alguien llega a la iglesia con esa mentalidad, se expone fácilmente a heridas y decepciones. ¿Por qué? Porque la persona llegó con una motivación equivocada, pensando que el cristianismo es una senda de una sola dirección. Pero cuando vamos a la Biblia y exploramos lo que ella dice, el Señor enseña lo contrario. La relación en el cuerpo de Cristo es una relación mutua entre los creyentes. Es una senda de dos vías. Una expresión que encontramos en la Biblia muy a menudo es la expresión unos para con otros. Unos a otros.
En realidad, la Biblia nos está enseñando que como cuerpo de Jesucristo tenemos responsabilidades unos con otros. No hay tal cosa como un miembro que pueda sobrevivir aislado del cuerpo. Si usted lee las cartas a los Corintios, verá que la analogía que emplea el apóstol Pablo es precisamente esa, la de un cuerpo humano. Dice que somos miembros los unos de los otros. Dice que una parte del cuerpo no le puede decir a la otra, no te necesito. Es más, los miembros más frágiles y débiles son los que más cuidamos. Eso es lo que hace a una iglesia realmente atractiva. Eso es lo que hace a una iglesia realmente efectiva. No la mayoría de las cosas que acabé de mencionar, sino nuestra relación unos con otros. Si ustedes recuerdan, en los últimos 4 años estuve enfatizando las 4 tareas principales de la iglesia. ¿Recuerdan? Adoración, enseñanza, comunión y alcance. Si una iglesia no cumple estas 4 metas, si una iglesia no se enfoca en ellas, puede ser cualquier cosa, pero no una iglesia cristiana, no una iglesia del Señor. Por eso es que aunque debido a estas circunstancias extremas que hemos estado viviendo a lo largo de este año pasado y que continuamos en este año, algunas personas, no hemos podido reunirnos por etapas y algunos todavía no han podido congregarse. Pero quiero decirle, estos son medidas temporales. Porque no existe tal cosa como una iglesia en internet, una iglesia que cumpla su ministerio simplemente a través de las redes sociales. Porque una de las responsabilidades de la iglesia es la comunión. Por eso dice la Biblia en Hebreos, no dejando de congregarse. ¿Cómo podemos tener comunión unos con otros si no interactuamos físicamente, a pesar de las diferencias que podamos tener en algunos aspectos, a pesar de las personalidades tan variadas, a pesar de que muchas veces estamos en malas unos con otros? Como alguien dijera, la iglesia muchas veces se parece a una manada de puercoespín en una noche invernal, ¿verdad? El frío hace que los puercoespines quieran agruparse unos a otros. Pero cuando se agrupan demasiado, las espinas les hieren unos a otros y entonces tienen que volverse a separar para que muy pronto el frío los haga nuevamente querer agruparse. A pesar de eso, nos necesitamos unos a otros. A pesar de eso, para poder prevalecer como iglesia de Jesucristo, la comunión es esencial. No importa lo que la gente hoy diga, no importa cuántas técnicas se hayan inventado, cuántos modelos, usted y yo no andamos en oscuridad, tenemos la guía de la palabra de Dios, solo tenemos que regresar al manual. Y precisamente este pasaje habla de esas responsabilidades de unos para con otros. Este pasaje nos está recordando a cada cristiano ¿de qué se trata vivir nuestra fe? ¿De qué se trata ser parte de la familia de Dios? Nos está recordando que la iglesia no es un lugar simplemente para engordar. Es un lugar donde recibimos para dar. Por eso quiero invitarles a que me sigan ahora en estos 5 mandatos que deja el apóstol Pablo, recordando lo importante de tener relaciones saludables. Y para poder tenerlas, tenemos que obedecer lo que Dios dice. ¿Cuáles son? Primero, debemos amonestarnos. Dice el verso 14, la primera parte, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si prestamos atención a lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses con un sentido de urgencia. Los tiempos son difíciles.
De hecho, el tiempo se nos acaba. Necesitamos regresar a lo básico. Necesitamos regresar al establecimiento de las prioridades correctas. Necesitamos vivir con un sentido de urgencia. Dice rogamos. Viene de la palabra griega parakaleo, que significa literalmente ir junto a alguien. Y conlleva la idea de hacer esto para ayudar a esa persona. Aquí el apóstol está animando con celo y entusiasmo a los hermanos. Dice, también os rogamos, hermanos, aquellos creyentes espiritualmente sanos, para que se involucren y participen en la ayuda a sus hermanos necesitados. Es un llamado a una vida generosa en nuestras relaciones para con otros. Es un llamado a romper ese globo en el cual nos metemos pensando que todo se trata de mí. Es un error. Sabemos que el apóstol Pablo reconocía que los pastores tenían responsabilidades con las ovejas problemáticas dentro de la iglesia. Ya él había dicho en el capítulo 5, este mismo capítulo, en el verso que antecede a estos versículos, el 12 específicamente, había dicho, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y ¿qué? Y os amonestan. Sin embargo, esta es una responsabilidad que no está limitada únicamente a los pastores. Porque una iglesia no puede desarrollarse de una manera sana si cada creyente, cada hijo de Dios no se involucra en esta responsabilidad. El verso 12 habla a los pastores, pero el verso 14 habla a la iglesia, a los hermanos, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que son parte de su cuerpo. Dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, los rebeldes que Pablo identifica, lo hace con el término atactos, que es la palabra que se traduce ociosos, que en el griego común aparecía a menudo en contextos militares. Y este término se usaba para los soldados que abandonaban la fila, cuyo comportamiento era desordenado e insubordinado. La palabra llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera con sus responsabilidades. Ese es un ocioso. Algunos comentaristas dicen que esta palabra se refiere sobre todo a los apáticos, a los indolentes y perezosos en la iglesia de Tesalónica. Aquellos que eran pasivos y holgazanes con sus deberes. Observen algunos versículos de estas dos cartas. Por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 16 y verso 17, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 y verso 7, disculpen, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. No es un desorden físico. Aquí no está hablando de una persona que es regada, como decimos los cubanos. Aquí no está hablando de alguna persona que tenga la oficina hecha un desastre. Porque de lo contrario usted no podría tener comunión conmigo. Aquí el desorden es espiritual, emocional, digamos. Dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, aléjate de aquel que su vida está desordenada. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La Biblia es clara contra aquellos que son holgazanes, en el sentido espiritual y en el sentido físico. Nunca la Biblia alimenta la vagancia. Aunque tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos, el cristiano debe ser una persona ocupada en los asuntos del mundo y sobre todo en los asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque una persona ociosa, el ocio es el campo fértil para que Satanás siembre. Como dice el refrán, mente ociosa, taller del diablo. Cuando una persona no está ocupada, le sobra tiempo. ¿Para qué? Bueno, ahora le sobra tiempo para leer y mirar todo tipo de noticias negativas. Pero también le sobra tiempo para, como dice la Biblia, entrometerse en lo ajeno. ¿No creen ustedes que muchas veces tenemos demasiados problemas en nuestra propia vida para meternos en la vida de otros? El llamado que Pablo hace cuando dice amonestar no es meterte en la vida de otros porque no tienes nada que hacer. Es un llamado a ser responsables por exhortar y amonestar a aquellos que son hermanos nuestros y amamos. Pero la iglesia de Tesalónica tenía algunos personajes como estos. También en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, verso 13, hablando allí de aquellas viudas jóvenes, dice en el verso 13, y también aprenden a ser ociosas. Primera Timoteo 5:13. Andando de casa en casa. Bueno, ahora no es posible eso, pero sí de casa en casa a través del teléfono, ¿verdad? No para preocuparme cómo está mi hermano en Cristo, sino para pedirle que ore, porque el hermanito fulano está haciendo esto. Yo te lo digo solo para que ores. ¿No han visto eso? No, porque en la iglesia está pasando esto y yo quiero que tú lo sepas para que ores. Muchas veces espiritualizamos el chisme vulgar, ¿verdad? Metemos la oración como una excusa para justificar el pasar información que no nos corresponde. Y esto era un problema en estas iglesias. Pero el contexto sugiere que el término de ocioso también puede referirse a aquellos que tenían una actitud rebelde activa. Los ociosos eran los que se salían de la dirección en la cual iban todos. En la iglesia, estos creyentes son aquellos que en algún punto del camino han dejado de obedecer la palabra. Y esto lo traducen en actitudes como las que voy a mencionar. Son aquellos que no hacen absolutamente nada en la iglesia, pero son los primeros que están dispuestos a criticar a los que sí hacen. Este tipo de hermano debe ser amonestado. Cuando alguien se acerque a usted y se llene este parámetro, sea preciso, con amor. ¿Y tú qué haces? ¿Verdad? Por ejemplo, son aquellos que no usan los dones espirituales para servir al Señor. La palabra del Señor dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 7.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Dentro de esas manifestaciones están los dones. Ellos deben servir como herramientas para trabajar en la obra. Si usted es cristiano, tiene un don o varios, úselos para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar a la iglesia. Si tú eres cristiano, tienes algún don o dones, y Dios te lo dio para que lo uses. No esperes a ser demasiado anciano y a estar al borde de la muerte para entonces querer servir al Señor. Hazlo ahora. Si Dios te da vida, es porque Dios no ha terminado contigo. Así que no te preocupes. Cuando Dios diga que te vas, te vas. Mientras tanto, sirve. Los ociosos son aquellos que no acaban de entender que el dar en la iglesia es algo que nosotros necesitamos, cada uno. No porque nuestro Dios necesite nuestro dinero. Si somos nosotros los que necesitamos cultivar una actitud generosa en tiempos de tanto egoísmo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es la proporción? Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Somos mayordomos de nuestros bienes. Ellos nos ayudan a ser generosos y a recordar, hermanos, que es una bendición poder dar. Son aquellos que siempre miran a los líderes como enemigos. Bueno, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo fue claro cuando escribió parte de lo que ya leímos en el capítulo 5, verso 11, verso 12 y verso 13. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Si su pastor, si su líder le está presidiendo en el Señor, reconozca el trabajo, no por el líder, no por la persona, sino por causa de su obra, dice la Biblia, y os amonestan. Algunos quieren pastores solo para que les pasen la mano, ¿verdad? Para que estén pendientes de ellos constantemente, pero que no se inmiscuyan en sus asuntos. Pero aquí dice, y os amonestan. Y dice la Biblia, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando yo me encuentro con un cristiano que constantemente se anda regodeando, celebrando a sí mismo por su capacidad de estar siempre en desacuerdo y en discordia con los líderes de la iglesia, de esta iglesia o de cualquiera, me preocupa. Independientemente de que tenga razón o no. Porque cuando alguien vive de esa manera, está demostrando una actitud rebelde y soberbia. Si no se arregla la situación con estas personas que tienen todas estas características que ya he mencionado, al final estas personas se vuelven como un cáncer en el cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque se amargan. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con la raíz de amargura, porque va enredando no solamente la vida de esa persona, sino la vida de otros. Y esas personas, en lugar de ayudar, hacen daño. Son personas que no hacen absolutamente nada. Son los llamados calientasillas. Los más criticones a veces en la iglesia y a la larga, rebelde. Ahora, ¿cuál es la metodología para tratar con este tipo de personas?
o este tipo de cristiano? ¿Darle una terapia psicológica? ¿Una consejería intensiva para que cambie? ¿Orar? Bueno, podemos orar, pero ese no es el consejo que da aquí la Biblia. Nos está diciendo que no es suficiente orar. Hay momentos en los que la Biblia nos manda a actuar. Y no es precisamente, repito, a los pastores solo. Miren lo que dice aquí, que amonestéis a los ociosos. ¿Usted está diciendo que yo tengo que involucrarme en la vida de mi hermano valientemente? Sí, yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. No es que te involucres en la vida de tu hermano a espaldas de ese hermano. No es que andes hablando de una persona con derecho o sin derecho. Si tú crees que esa persona está actuando mal, fíjense que aquí no dice específicamente quién lo debe hacer. Aquí le está hablando al que abre la Biblia y la lee. A lo mejor tú abres la Biblia y tú no te consideras ocioso. Te consideras a ti mismo la persona fuerte, el hermano valiente. Bueno, si te consideras así, tienes una responsabilidad mayor. Ves al ocioso, acompáñale en su caminar y amonéstale. En la Biblia hay varios pasajes que explican que amonestar significa advertir. Conlleva la idea de ayudar a alguien a entender. Y trae implícita la idea de alertarle sobre las consecuencias serias de sus acciones. Ah, pastor, pero la persona puede molestarse conmigo, es una posibilidad. Pero vale la pena el riesgo. Porque al final, si esa persona que tú amonestas es realmente cristiana, va a entender. Y al final te va a agradecer. Pastor, y si no es cristiano, ahí no hay arreglo. No te vas a poner de acuerdo con un incrédulo. Lo mejor que puedes hacer es predicarle el evangelio para que se arrepienta. Amonestar a los ociosos. Segundo mandato para tratar unos con otros. Que alentéis a los de poco ánimo. Verso 14. Este segundo grupo de ovejas espiritualmente necesitadas, Pablo los identifica como de poco ánimo. Miren, no es que usted no tenga momentos de desánimo. Hay momentos en los que andamos por el suelo. Pero no significa que esa va a ser la actitud que va a marcar nuestra vida. Aquí está hablando de alguien que tiene el poco ánimo como una manera de vivir. Y de hecho, eso es lo que hace que la gente se dé cuenta. Son personas que en el cuerpo de Cristo, para que hagan algo, usted tiene que estarlos empujando constantemente. Porque se le descargan las baterías muy fácil. Miren, en la iglesia encontramos cristianos audaces y valientes. Personas que no temen a las persecuciones o a las dificultades. Son hermanos dispuestos a dar su vida en el campo de batalla si así el Señor lo demanda. No son temerarios, no son imprudentes, no actúan con necedad, son sabios, pero sin temor, porque saben en quién han creído y a quién sirven. Son personas que a pesar de las circunstancias se mantienen perseverantes. Son hijos de Dios que no dejan que lo externo marque su conducta. Son aquellos que actúan marcando ellos la conducta, tomando la decisión sin dejar que el diablo se los impida. Sin embargo, junto con este tipo de cristianos están aquellos que son de poco ánimo, que carecen de audacia para emprender un ministerio, para persistir en ese ministerio. Son personas que cuando deciden hacer algo, la
la voluntad de hacerlo le dura solo 3 horas, o 3 días, o 3 semanas, cuando más. Porque al primer problema cuelgan los guantes, se cruzan de brazos. No, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto porque en la iglesia nadie reconoce mi trabajo. Es interesante pensar para quién hacemos las cosas. No, porque nadie me da gracias, porque la gente es ingrata. O sencillamente dice, bueno, yo no puedo seguir esto porque mi salud es precaria. Muy bien. Saben, a veces uno como pastor tiene que ser sumamente diplomático. Y no puede decir lo que piensa, porque nos podemos buscar problemas. Por eso alguien dice que la hipocresía es parte de la educación. No, no es ser hipócritas. A veces uno por prudencia dice, bueno, mejor me callo. Pero cuando alguien me dice eso, lo que me viene a la mente decirle, y me salen las palabras, tengo que aguantarme, es decirle, bueno, qué bueno, morirse sirviendo a Cristo. Si su salud está precaria y tiene miedo de morirse, ¿qué mejor que morirse sirviendo a Cristo? ¿Verdad? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me gustaría hacer una encuesta hoy a todos los creyentes que están aquí y que me ven por internet. ¿Cuántos serían capaces de decir sinceramente el morir es ganancia? Usted no va a ser capaz de decir eso sinceramente hasta que su vivir, la razón por la que usted vive, sea Jesucristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay personas que, ya le digo, son de poco ánimo. El temor llega a sus vidas, pero llega para quedarse. Los anula. No, hermanos, no es que no sintamos miedo. Este que está aquí es cobarde. Siento temor muchas veces. Si usted quiere comprobarlo, pídale al Señor que un día esté aquí cuando empiece a tronar. No me van a ver correr e irme. Probablemente tampoco. Gladys, me has visto y no lo he hecho. Pero por lo menos va a ver que cambia la expresión de mi rostro. Porque me pongo a orar, Señor, que no caiga un trueno aquí. Es algo que uno vive con ciertos temores. Ahora, yo no salgo corriendo como dijo Gladys, me tengo que parar aquí y predicar hasta el final. Porque la voluntad controla las emociones. Y el punto es que nosotros no podemos dejar que nuestros temores que nos provocan desánimo controlen nuestra conducta. No se trata de cómo nos sentimos, ya lo he dicho, se trata de a quién conocemos. Y lo que Él ha dicho, ¿le voy a creer a Él o voy a creer a otros? Yo no creo que los hermanos que vienen aquí no tengan temor al COVID. No es que sean unos suicidas. Vienen porque experimentan que es su responsabilidad congregarse. Lo hacen con temor. Y yo sé que oramos, Señor, cuídanos. Ahora cuando usted ore, escuche esto, Señor, cuídame, protégeme del COVID. No significa necesariamente que no te va a dar. Significa que tú estás en las manos de Dios. Dios puede impedir que te dé. Dios puede ayudarte que si te da, lo pases sin problema. O sencillamente Dios puede determinar que este es el medio con el que Él se va a reunir contigo. Así. Nos guste o no. Ahora, hay momentos en que las personas son atrapadas por el desánimo. La Biblia dice, aliéntales.
Alentar significa literalmente ir al lado de alguien y consolar. No quiere decir que si ahora usted sabe de alguien que está temeroso, lo va a llamar por teléfono y le va a disparar una descarga. No haga eso. Pero si usted puede comunicarse con sus hermanos en Cristo, hágalo para alentarle en las promesas de Dios. Recordarle que el Señor está con nosotros. Segundo, que Él contesta nuestras oraciones. Tercero, que Él es soberano. Y ustedes saben lo que significa que Él es soberano. Que Él controla todas las cosas. Y por cierto, si es soberano, lo es siempre. Cuarto, que no hay manera a través de la cual nosotros podamos perder. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando un creyente confiado y gozoso recuerda estas cosas, al cristiano tímido y triste, lo anima, lo alegra. Hágalo con amor. Hoy en día vamos a encontrarnos con muchas personas desanimadas. Muchos que dicen amar a Jesucristo y están en el suelo. Aliénteles. Recuérdeles cuán grande es el Señor. Tercero, sostener a los débiles. En el verso 14, los débiles podrían ser los frágiles en la fe. Bueno, los débiles son aquellos que no tienen una sólida relación con Dios. Y en consecuencia tienen poco ánimo. Segundo, los acosa las dudas. Tal vez su fe no es suficientemente fuerte para mantenerse en pie en medio de circunstancias adversas. Son hermanos a veces que con cierta facilidad pueden ser arrastrados por el error. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Miren, a veces hay hermanos que sinceramente aman al Señor y han nacido de nuevo, pero no han crecido. Y cuando usted se relaciona con ellos, sabe que están en peligro, porque hoy le hablan de algo que vieron o escucharon, y cuando le hacen la historia, usted está percibiendo que se están identificando con lo que le dice. De pronto el discernimiento del Espíritu le advierte a usted: cuidado, habla con tu hermano, está en peligro. ¿Puede un cristiano ser arrastrado por el error? Ahora, yo creo por la Biblia que aunque un verdadero cristiano pueda ser temporalmente arrastrado por el error, se dará cuenta y saldrá de él. Un verdadero cristiano jamás será engañado, definitivamente. La Biblia dice en Mateo 24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Y de ser posible, engañarán a los escogidos. Pero no es posible. Un hijo de Dios no puede ser de manera definitiva engañado. Pero hay débiles también a las tentaciones y al pecado. Primero a los Corintios capítulo 8, del 9 al 13. Es otro tipo de debilidad. Dice la palabra: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En otras palabras, si algo, tú que te consideras fuerte, y aquí el capítulo 8 quiero explicar, el tema que aborda no son cuestiones básicas, sino cuestiones de lo que podríamos llamar conciencia a veces, como el comer carne sacrificada a los ídolos, que era un problema para los cristianos débiles. Hoy tú puedes decir, bueno, pero eso no es un problema para mí, ¿verdad? Yo compro todo tipo de carne
y no me siento mal comprando carne, pero primero los Corintios 8 establece un principio. Y es el principio que en aquellas cuestiones donde la Biblia no habla con claridad, entran dentro de lo que podemos llamar áreas grises o áreas de conciencia, donde para unos cristianos una cosa es mala y para otros no lo es. La Biblia está diciendo, aprendan a convivir en medio de estas circunstancias. Usted me podría preguntar, pastor, ¿de qué cosa usted está hablando? Muchas cosas. Por ejemplo, hay algunos cristianos que creen que es malo ir al cine, o ir a la playa, o escuchar cierta música. No los han conocido. Sin embargo, hay otros que para ellos no es malo. El principio que enseña la Biblia es este. Si algo que vas a hacer puede servir de tropiezo a tu hermano, en el sentido de afectarle, quizás empujándole a hacerlo y para él si es pecado, no lo hagas. Por ejemplo, si para ti no es malo, vamos a pensar, tomar un poco de vino, y menciono esto porque esto es un tema polémico, ¿verdad? Sin embargo, por mucho que intentemos, la Biblia lo que condena es la borrachera, ¿verdad? Yo sé que probablemente los borrachos ahora cuando yo digo esto se ponen contentos. Tienen deseo de gritar, amén, pero no lo hacen por respeto, ¿verdad? ¿Y cómo llegas a ser un borracho si no es por medio de pequeñas decisiones equivocadas? Yo personalmente creo en la abstinencia total. Ustedes conocen mi historia, saben de dónde vengo. Y si un cristiano me pregunta, yo le digo, mira, yo te recomiendo que te abstengas de todo tipo de bebida. No te metas en problemas. Pero pastor, tomarse un poco, yo no te puedo decir que tomar un poco de vino sea pecado. Pero si para tu hermano es pecado y él te ve a ti hacerlo y lo puede afectar, no lo hagas. Esto es lo que se trata aquí en el verso 9 y verso al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es ocasión de caer, y ahí quita la palabra comida y puedes poner cualquiera de estas cuestiones polémicas, ¿verdad? Si ese asunto puede hacer caer a tu hermano, no lo haré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Ustedes saben que hay cosas que la Biblia no habla con claridad. Aunque algunos quieren que hable y entonces se lo agregan a la Biblia, pero lo que la Biblia no dice, nadie tiene derecho a decirlo. Ni tampoco lo que dice, nadie tiene derecho a quitarlo. Pero a veces, por amor a nuestro hermano, debemos de privarnos de ciertas cosas. Algunos hermanos tienen conciencias tan susceptibles con sus pecados pasados que perciben pecado en algunas cosas que definitivamente no lo son. Por ejemplo, ya mencioné el tema del alcohol. Quizás ese hermano tuvo problemas en su vida pasada con el alcohol y te ve a ti sentado en una mesa tomando. Estás haciendo daño. No lo hagas. Por cierto, si alguno de ustedes me invita a comer un día, no se le ocurra ponerse a beber, porque en ese momento me paro y me voy. No lo haga. Y ya le digo, hermano, aquí podríamos hacer una lista larga de esas cuestiones que algunos han llamado no esenciales, pero que los cristianos discrepamos unos con otros. Este asunto de la playa, yo he conocido cristianos que dicen que ir a la playa es pecado y no van. Yo no creo eso. Pero pastor, que allí la gente va
vestidos de una forma, yo lo sé, pero no, que no van casi vestidos, pero el problema es que las tentaciones están en todas partes. Ahora, si para ti es malo, no lo hagas. Yo no estoy hablando de un cristiano majadero, legalista, porque los hay. Estoy hablando de un cristiano que sinceramente es débil en alguna de estas áreas. Débiles se centra en la susceptibilidad al pecado y apela o aplica a creyentes que luchan por abandonarlo y obedecer la voluntad de Dios. Por eso no sirvas de tropiezo a tu hermano débil. Es más, si hay algún hermano débil que está enfrascado en algo que realmente no es pecado y que la Biblia no condena, con mucho amor, intenta de que vea la verdad del asunto. No es que tú lo vas a convencer para que piense igual que tú, sencillamente le vas a demostrar que en la Biblia no hay apoyo para esos escrúpulos que algunos tienen sobre ciertos temas. Muchas veces me duele tremendamente a algunos cristianos que viven la vida enfrascados en minucias, en tonterías. Y lo más triste de todo eso es que las cosas más importantes, las que sí aparecen con claridad en la Biblia, las que no admiten ningún tipo de discusión y debate, porque son verdades absolutas, claras, las ignoran y las pasan por alto. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Aquí repito lo que siempre digo. Las cosas que nos deben preocupar de la Biblia no son las que no entendemos, sino las que entendemos. Y hay otra exhortación más, o dos más que quiero mencionarle. Dice, ser paciente para con todos. ¡Qué tremendo! La paciencia, una componente del fruto del Espíritu. Algo que necesitamos tener en nuestra vida para con los demás, porque Dios lo manda. Y en segundo lugar, porque también nosotros necesitamos que la gente tenga paciencia con nosotros. ¿O es que usted cree que solo usted tiene que ser paciente con otros? No. Donde quiera que estemos los seres humanos necesitamos paciencia mutuamente. Porque en lo que tú otorgas paciencia a alguien, ese alguien o muchos más te otorgan paciencia a ti. La Biblia dice ser pacientes para con todos. La palabra paciente es macrotumeo. Es aprende a tolerar a quienes tienen sus luchas. Si alguien encarna la paciencia o encarnó la paciencia por excelencia, ese fue el Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan cuántas veces le tuvo que decir a los discípulos, hombres de poca fe. Una y otra vez actuaban mal y el Señor tenía que alentarlos. No perdió la paciencia con ellos. ¿Estás siendo paciente con otros? El matrimonio es una escuela para ejercitar nuestra paciencia. ¿Verdad que sí? Y la paciencia mutua, porque créame, si no aplicamos grandes dosis de paciencia unos para con otros, su matrimonio no va a durar nada. Ahora, cuando usted se llegue a creer que solamente la otra parte es la que, solamente usted es el que tiene que tener paciencia con la otra parte, porque la persona tiene ciertas características, a medida que la persona envejece se hace más difícil. Recuérdese a sí mismo que también la otra parte tiene que tener tremenda paciencia con usted. En el preciso momento en que se nos olvida eso, vamos a tener problemas en nuestras relaciones. De igual manera en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos personalidades distintas. Algunos están más llenos de sangre que otros.
Algunas personas son de temperamento calmo. Algunas personas van por un camino y ven una piedra y se sientan a esperar que alguien venga y levante la piedra. A lo mejor usted va por ese camino y ve la piedra y salta por encima de la piedra o la quita y la bota. Pero cuando ve a alguien reaccionando de esa manera, pierde la paciencia. No lo haga. Acuérdese que en lo que usted es fuerte, en algunas áreas, hay otras en las que usted es débil. Cuando pienses que se te acabó la paciencia, recuérdate a ti mismo cuánta paciencia ha tenido el Señor contigo. Miren, aun cuando nosotros ofrecemos dosis de paciencia a otros, solo conocemos de esa persona lo externo. Si nosotros realmente tuviéramos la capacidad de conocer la vida total de esa persona, quizás nos sería mucho más difícil aplicar la paciencia con ella. Por un momento piensa cómo Dios se relaciona con nosotros. Piensa esto, Él conoce todo acerca de nosotros. Lo que hacemos y lo que pensamos. Y uno se pregunta, ¿y todavía tienes paciencia conmigo, Señor? Por eso es que no hay otra manera en que podamos ser salvos sino por la gracia de Dios. Es un favor que no merecemos, es una gracia que nos otorgó cuando conocimos a Cristo y esa misma gracia es la que nos permite seguir relacionándonos con Él. En quinto lugar, dice el verso 15, y esta es la última exhortación, pagar con el bien. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo humano es pagar mal por mal. Eso es lo que solemos hacer los humanos. Me la hiciste, me la vas a pagar. Me diste una bofetada, te doy otra. Me heriste, te hiero. Me dañaste, te daño. Es humano. Pagar mal cuando alguien te hace bien, alguien definía como diabólico. Eso es diabólico. Es animal. Que alguien te haga bien y tú le devuelvas mal. Sin embargo, pagar con el bien a alguien que te hace mal, eso es divino. En otras palabras, solo es posible hacerlo con la presencia de Dios en nuestra vida. Y créame, se va a sorprender. Se va a sorprender cuando se encuentre en una situación en la que alguien le ha dañado y ya usted no está pensando en cobrársela. Fíjense cómo dice la Biblia en este verso, no pagues mal por mal, sigue lo bueno. En otras palabras, asume una actitud activa, deseando lo bueno y procurando lo bueno para con esa persona. Pero como lo estamos leyendo, dice unos para con otros. Se está refiriendo en el cuerpo de Cristo. Pero el tema va más allá del cuerpo de Cristo. Dice para con todos. Yo sé que hay heridas que duelen, pero escuche, querido hermano, nunca usted va a encontrar algo que justifique su actitud rebelde, vengativa contra otra persona, específicamente contra un hermano. La Biblia dice que la venganza es únicamente de Dios. Yo sé que hay cosas difíciles de olvidar. Pero el Señor muchas veces nos dice, no se trata de que lo olvides. Se trata de que obedezcas. Y la obediencia no es negociable. Cuando tú y yo actuamos diferente,
a lo que la gente espera, estamos reflejando el carácter de Cristo. Indudablemente que esa persona va a decir, ¿y por qué actúa de esa manera? ¿Por qué se comporta de semejante forma tan extraña? Y es cuando tenemos la oportunidad de decirle, por Jesucristo. Él es el que hace la obra. No es fácil, humanamente es imposible, pero no es negociable. Si ahora cuando yo estoy predicando, el Espíritu de Dios le trae a su mente el nombre de alguien con el que usted está en malas, y a aquel a quien probablemente usted le haya deseado mal, arrepiéntase ahora. No puede seguir viviendo de esa manera. Porque el negarse a perdonar es una actitud rebelde y el peor daño nos lo hacemos nosotros. Una persona que se pasa la vida en guerra contra otras o con otras será una persona amargada. Va a tener serios problemas espirituales. Es como el que se toma un veneno y espera que sea el otro el que se muera. No. La Biblia dice, actúa de una manera diferente. Y dentro del cuerpo de Cristo es esencial, porque cuando alguien viene por esa puerta, lo primero que mira es la manera como nosotros nos relacionamos. La gente no espera que esta iglesia sea perfecta, porque no lo es. Pero sí espera que seamos auténticos. Gente que de verdad ame al Señor. Y hemos comenzado este año con grandes desafíos. Los que tenemos y los que vienen, porque la Biblia nos advierte. Porque aquellos que amamos a Dios y creemos en su palabra, cada día estamos más claros que no hay esperanza en nada humano. La razón por la que predico esperanza y hablo de gozo y de victoria es Jesucristo. Fuera de Él no se engañe. No corra detrás de ese espejismo. Solo en Cristo podemos tener esperanza. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros existimos para eso. Si usted llegó por la misericordia de Dios a enero del 2021, si por la misericordia de Dios única y exclusivamente usted está respirando y consumiendo un espacio en este mundo, es porque Dios no ha terminado con usted. No ha terminado. Y créame, hasta que Dios no diga hasta aquí, no se va. No importa la edad que usted tenga. Yo estaba mirando esta semana la noticia de una anciana que me... Sí, porque a veces solamente vemos lo que queremos ver o lo que nos ponen a ver. Pero están pasando cosas buenas, ¿verdad? O digamos historias que motivan a seguir luchando. Una ancianita de 103 años que sobrevivió al COVID. Estaba mirando la foto de aquella anciana. Lo primero que hizo fue pedir una cerveza. La viejita quería empinar el codo, pero sobrevivió. Mientras escucha de una joven de 18 años que muere. En otras palabras, hermanos, aquí vamos a estar hasta que Dios quiera. Y ¿saben qué? Él tiene una responsabilidad para nosotros. Y se las puedo definir ahora. Predicar el Evangelio. Hablarle a la gente de Jesucristo por todos los medios, en todas las oportunidades. No podemos callarnos. Estamos en una guerra donde el enemigo está decidido a hacer pedazo a la iglesia. Pero tenemos un Dios que es el más. Él dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con esa fe, con esa esperanza, tenemos que salir y hablarle a la gente. Todos los días usted se relaciona con todo tipo de personas. Ya sea de manera física o por internet o algún medio. Decida hablarle a las personas de Jesús. No se calle.
lléveles el evangelio. No se una al coro de los quejosos. Puede decirle: hay esperanza para tu vida, y esa esperanza está en Jesús. Él murió por ti. Él puede cambiar tu vida y darte paz en medio de un mundo sin paz. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Mi problema con aquellos que se han olvidado que son parte de una iglesia no es las medidas que algunas personas tomen para cuidarse. Es que algunos se cruzaron de brazos totalmente. Que los ángeles desciendan a hacer la obra. Hermanos, hay un precio que se paga por ser fiel a Cristo. Pero no todos están dispuestos a pagarlo. Mi pregunta es: ¿estás tú dispuesto a hacerlo? Las cosas no están malas. Se van a poner peor. Pero recuerda, para este tiempo estamos aquí. Que cada día que tú vivas, te recuerdes a ti mismo que es un regalo de Dios para que le sirva. Y para ti, estimado amigo que me has estado escuchando, ¿vas a enfrentar solo este nuevo año o vas a enfrentarlo con Jesucristo? Si le das la espalda a Dios, el mundo no te va a ofrecer nada bueno. Solo te va a ofrecer tristeza, dolor, problemas. Sin embargo, alguna gente prefiere eso. En estos días caminaba frente a una casa que tenía un cartel bastante grande y ahí en inglés decía: nosotros estamos a favor de esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. O sea, el cartel decía que esas personas estaban a favor de todo lo que Dios condena. Y ellos muy orgullosamente lo proclaman. Eso es escoger la basura en lugar de la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Puedes tú tenerla. Pídele a Dios que te cambie. Que el Señor nos bendiga.